Amados hermanos, le damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde Virrey del Pino. Agradecido al Señor por estar nuevamente junto con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo. Y bueno, damos gracias al Señor por poder estar a través de la radio de la Predicadora también. Saludamos a los hermanos de la radio de la Predicadora. Y bueno, saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, que también estuvo haciendo programa a través de Facebook y a través de la radio. Y a cada uno de los hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a hacer una oración en esta mañana y vamos a comenzar con el programa de esta hora, amados. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos estar conectados nuevamente para poder transmitir tu palabra, Señor, para poder llevar a cabo tu propósito, Señor, que es extender este mensaje de gracia, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos estés guiando, Señor, fortaleciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor porque podemos estar nuevamente, como lo dijimos recién, y gracias damos al Señor porque esta gracia es maravillosa. Sabemos que la palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 17, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo habla de esta gracia porque a él le fue dado este misterio, este ministerio de la gracia para anunciar a los gentiles. Y porque él escribe ahí en el libro de Romano y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Vio? Y este es el mensaje de gracia que Dios le dio al apóstol Pablo para que él lo anunciase a los gentiles. Y vamos a mirar un poco esto de el servicio y el mensaje de gracia que Dios le dio a Pablo para que lo anunciase entre los gentiles. Y ahí en el libro de Hechos vemos como en el libro de Hechos nosotros vemos muchos viajes, por lo menos tres, el que recuerde yo, viajes misioneros que el apóstol Pablo hizo o apostólicos, llevando el mensaje de la gracia. ¿Vio? Y vemos al apóstol Pablo en Mileto trasladando el mensaje de la gracia a los hermanos que estaban allí. Y él buscó que los hermanos amaran tanto al Señor y descubrieran lo que la gracia de Dios podía producir en los hermanos, y él tuvo un resultado. ¿Vio? Y es lo que queríamos compartir con ustedes hoy. ¿Vio? Y bueno, le voy a dar a mi esposa que salude. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra, que el Señor esté bendiciendo a todos los que están oyendo, a todos los que van a oír después. Gracias al Señor, hermano, por este hermoso día que Él nos regala, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y vamos a leer ahí en el capítulo 20 del libro de Hechos. Y en el versículo 17. Vamos a leer el relato hasta el 38, pero vamos a ir de a poquito. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué maravilloso. Gracias. Él ya estaba dando sus últimas instrucciones porque ya él se iba de Mileto. Y esto me hace acordar a cuando Pablo le da instrucciones a Tito, ahí en el libro de Tito, y creo que es en el capítulo 1, cuando Pablo le dice a Tito: te dejé en Creta, dice, para que establecieses ancianos, en el 1:5, amén. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Vio? Y entonces Pablo había dejado a Tito en Creta, una iglesia ya constituida allí, y le rogó, dice, que estableciese ancianos
Los ancianos y los pastores tienen ministerios similares, aunque el anciano tiene que sujetarse al pastor. ¿Vio? No, el ministerio de anciano no es un ministerio que entra, o el anciano es un obrero, no es un ministerio, porque no entra dentro de los 5 ministerios. Y él está para acentuar la enseñanza, para fortalecer la enseñanza. ¿Vio? Entonces se establecen grupos y se establecen ancianos que están al frente de los grupos, y ellos establecen la enseñanza dada por el pastor o por el ministerio en la iglesia, en la organización, digamos, en la iglesia, en la asamblea. Y entonces el apóstol Pablo acá en Mileto, antes de irse, él le estaba dando instrucciones a los ancianos, a quienes se iban a quedar estableciendo las iglesias y formando el carácter a través de la palabra de Dios. Y qué mejor manera de transmitirle el apóstol Pablo a estos hombres y a los que venían detrás que a través de su propia vida. A través de su propia vida. Por eso dice, cuando vinieron a él, los ancianos, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ellos podían ver la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo, no solamente de una manera literal, de una manera así, ¿cómo le puedo decir? De una manera provisional, sino de una manera literal. Ellos podían ver la gracia manifestándose en el apóstol Pablo, en el servicio a los hermanos, en la manifestación del amor y en todas esas cosas. Entonces dice, cuando vinieron a él le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, ¿vio? No considerándose superior a los otros, sino inferior, aunque él era el apóstol de la iglesia, aquel que tenía el mensaje para la iglesia. Pero él se ponía por debajo. ¿Por qué? Porque él buscaba que los hermanos amen al Señor, que los hermanos pudieran descubrir lo que la gracia de Dios produce en la vida de cada persona. Y ese es el fin de nosotros a través de estos medios, que usted pueda descubrir lo que la gracia de Dios puede producir en su vida. ¿Yo? Y bueno, y usted va a decir, bueno, pero yo no veo la gracia de Dios por ningún lado. Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, dice: sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces nosotros, ¿por qué nosotros le llevamos a que usted pueda comprobar lo que la gracia de Dios produce en su vida? Porque nosotros ya lo hemos comprobado. Entonces queremos transmitírselo a usted. Ahora, cuando usted resiste a la enseñanza, no nos resiste a nosotros, le resiste a la gracia de Dios y queda sin fruto. Pero déjeme decirle, no es una exhortación la que yo le estoy dando, sino que lo estoy alentando a que usted pueda comprobar lo que la gracia de Dios produce en su vida. Usted tiene que comprobar lo que la gracia de Dios produce en su vida, como lo hizo el apóstol Pablo, y se lo está enseñando a estos hermanos ancianos para que ellos después lo establezcan como la enseñanza o la doctrina dentro de la iglesia. Y entonces dice, cuando vinieron a él le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad y muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y bueno, y nosotros sabemos que cuando nosotros queremos servir al Señor, las acechanzas van a venir, las pruebas van a venir, las luchas van a venir las circunstancias, van a venir las persecuciones de adentro y de afuera. Van a venir las circunstancias de todos aquellos que nos rodean. Por eso dice: y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Qué era lo que él enseñaba? ¿Qué es lo que la gracia de Dios enseña? Que si usted se arrepiente, usted que no conoce a Dios todavía, si usted se arrepiente de querer alcanzar la salvación por causa de las buenas obras, si usted se arrepiente de la vida que está llevando y reconoce que la única salida a su problema y a la situación en la que usted está viviendo es Dios,
entonces Dios le puede capacitar por medio de la vida de Dios y le puede hacer un hijo de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Entonces él testificaba de eso. Ese era su trabajo. Ese era su trabajo. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De creer que la vida de Dios que Dios puso en nosotros, la cual es Cristo mismo, puede capacitarnos a nosotros para poder ser hombres y mujeres de verdad. ¿Y qué es eso de ser hombres y mujeres de verdad? Hombres y mujeres que expresemos a Dios, no solamente a través de nuestro hablar, sino a través de nuestro andar. Y ellos lo habían visto en el apóstol Pablo. Ellos lo habían visto. Él no despreció la oportunidad. A pesar del carácter que esta iglesia tenía, que la vamos a ver ahora cuando desarrollemos el pasaje, él no despreció la oportunidad de manifestar el carácter de Dios. Amén, gloria a Dios. Bien, y entonces dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero su preocupación no era lo que le esperaba en Jerusalén. Su preocupación era que el mensaje de esta gracia pueda correr y pueda ser glorificado. Que el trabajo que el Señor le había encomendado sea hecho. Amén. Que pueda acabar su carrera. Porque después nosotros vemos que Él, por causa de haber puesto en primer lugar al Señor Jesucristo y la extensión de este mensaje de gracia, Él exclama ya en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, dice, he acabado la carrera y he peleado la buena batalla. ¿Sí? Gloria a Dios. Y por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará a mí el juez justo, dice, y no solamente a mí, dice, sino a todos aquellos que aman su venida. Y entonces nosotros vemos el premio del supremo llamamiento que nosotros tenemos por delante. Y vemos el precio también que nosotros tenemos que pagar para poder alcanzar el premio. ¿Y cuál es el precio? El negarnos a nosotros mismos para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Y eso es lo que el desafío de la iglesia de este tiempo, que Cristo sea visto, no solamente que sea oído, no solamente que sea oído, porque Cristo es oído por todos lados. Todo el mundo hoy conoce a Dios. Hoy usted habla con los pecadores de Jesús y del propósito de Dios con Jesús, aquel que vino a morir por el pecador, y ellos dicen, yo ya sé eso. Eso yo ya lo sé, a mí me se han cansado de hablarme de Jesús. Pero ellos no pueden ver el poder de la vida de resurrección en nosotros. Y ese es el desafío de nosotros en este tiempo. Amén. Sí. Ahí en Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Amén. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. No, él no solamente que lo hablaba, sino que se podía ver la Amén. vida de Dios, no en él manifestándose en su plenitud. Fíjese, y no solamente el apóstol Pablo, a nuestro amado Señor Jesucristo también le pasó. Fíjese que uno de sus discípulos que caminaba con él le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Dice, y todavía no sabéis, dice, que el Padre es en mí y yo soy en el Padre. Dice, y todavía me decís, muéstranos al Padre y nos basta. Que cuando la gente pueda mirarnos a nosotros, pueda mirar a la iglesia, pueda ver a Cristo hecho una realidad en nosotros. Sí, Señor. Y ese es el desafío de este mensaje de gracia en este tiempo. La ley, el desafío que tuvo y que cumplió fue hacer ver el pecado en el hombre. Pero la gracia, el desafío y el propósito que tiene es hacer ver a Cristo en el hombre. Y a eso estamos llamados todos nosotros los que Amén. Formamos parte de la iglesia. Sí, Señor, gracias. Alabado sea su nombre. Amén, Entonces Dios. dice acá, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulación. Él sabía lo que le esperaba, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. Amén. Con gozo y el ministerio, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces fíjese para qué estamos puestos nosotros, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
¿Y qué es eso de dar testimonio? Anunciar, no solamente por nuestro hablar, sino por el manifestar una vida espiritual, que no es algo que nosotros tenemos que hacer, sino que tenemos que darle lugar a esa vida para que sea una realidad en nosotros, así damos a conocer la gracia de Dios. ¿Vio? Sí. Primera de Corintios 2:2 dice el apóstol Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Vio? Con demostración del Espíritu y de poder. Y el pastor, me acuerdo que cuando yo comencé en este camino de gracia, él nos hablaba de esto del Espíritu y de poder. ¿Vio? Y muchas veces nosotros interpretamos, con demostración del Espíritu y de poder, interpretamos el resucitar a un muerto, el sanar a un enfermo, que también es, no digo que no, que también es, pero el hecho de poder manifestar el amor frente a un agravio, ese es demostración de poder también. Y sabemos que es de poder porque no depende de nosotros, sino de la vida de Dios que está en nosotros. Por eso ahí Jesús le decía, ¿no?, a los discípulos, y si creyeres cosas mayores hará. Amén. Y uno piensa que algo mayor es, bueno, eso, resucitar a un muerto. No, algo mayor es que la vida de Dios se manifiesta a través de estos vasos de barro, ¿no? Amén, gloria a Dios. Es algo maravilloso y algo que parecería imposible de alcanzar. Pero si el Señor nos mandó a hacer eso es porque eso lo podemos hacer gracias a Él, ¿no? Por medio de la vida de Él, Amén. La vida de resurrección que hemos recibido, ¿no? ¿Y quién es capaz de esto? ¿Quién es capaz de esto? Y si nosotros nos miramos en la carne, ninguno de nosotros somos capaces. Pero si nosotros nos miramos en Cristo, todos tenemos la capacidad de poder manifestar esta vida, de dar a conocer esta vida. Solamente tenemos que rendirnos en la mano de nuestro amado Señor Jesucristo para que Él nos pudiera usar conforme a su voluntad por medio de la vida de Dios que puso en nosotros. Amén. Y entonces dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, fíjese que Él no da testimonio de sí. Y antes nosotros interpretábamos que cuando íbamos a un lugar teníamos que presentar nuestro testimonio y encima no contábamos lo que Dios produjo en nosotros, contábamos lo que éramos nosotros cuando estábamos en el mundo. ¿Y quién iba a querer escuchar el mensaje de salvación después de lo que nosotros le contábamos de lo que éramos en el mundo? Por eso, como leía mi esposa, dice, cuando fui a vosotros, dice el apóstol Pablo, dice, no me propuse saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. No se propuso saber lo que ellos eran antes, sino lo que Cristo había producido en la vida de cada uno de ellos. Y entonces dice acá, y ahora aquí dice, que yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros en quienes, pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén, sí, Jesús. Nosotros queremos que el Evangelio de gracia sea conocido, que corra y que llegue a todo lugar. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Bueno, tenemos que rendirnos al Espíritu para que el Espíritu se pueda manifestar en nosotros. ¿Qué Espíritu? La palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, esta palabra tiene que ser una realidad en nuestra vida. Entonces las personas van a venir al conocimiento de la verdad y van a ser salvas. Van a venir al conocimiento de esta gracia maravillosa. Pero nosotros decimos, la gracia es maravillosa. ¿Pero y dónde está? Mostrame la maravilla de la gracia, nos dice la gente. Y nosotros, lógicamente, le hablamos en el conocimiento, pero tenemos que manifestarle esta gracia. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo en Mileto y el resultado que él tuvo allí. ¿Sí? Y entonces dice, y ahora aquí, dice, yo sé, en el 25, dice, y ahora aquí, dice, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido de anunciaros el evangelio, todo el consejo de Dios, perdón. ¿Vio? Entonces él era libre de ellos. ¿Vio? Y nosotros
decimos que queremos anunciar el Evangelio de la gracia, que queremos manifestar este mensaje de gracia. Y bueno, tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios para que este mensaje sea una realidad en nosotros. Hoy en día aquí, como nosotros venimos invitando, ¿no? Hoy en día nosotros queremos formar una iglesia aquí, una iglesia local aquí en Virrey del Pino, para que este mensaje de gracia corra. Bueno, está en nuestra responsabilidad poder rendirnos a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios para que esta gracia sea una realidad en nuestra vida. De esa manera, en aquel día, cuando nosotros nos presentemos delante del tribunal de Cristo, vamos a poder exclamar como exclamó el apóstol Pablo: yo limpio soy de la sangre de todos ustedes, por causa de haberle manifestado la gracia de Dios. Pero si nosotros escondemos la gracia de Dios en nosotros y no la damos a conocer, entonces no vamos a poder exclamar que somos limpios de la sangre, sino que vamos a ser responsables por causa de aquellos que no conocieron la gracia, habiendo estado presente un grupo o una iglesia de gracia en la localidad. ¿Vio? Y entonces, no sé si tenías algo ahí. Entonces dice ahí la palabra: por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Él no se escondió nada. Él lo anunció y lo manifestó todo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, por los que vigilan. ¿Vio? Le habla a los ancianos aquí. Le dice, por los que los ha puesto por obispo, dice, por los que vigilan. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí sus discípulos. Por tanto, velad. ¿Y cómo vamos a velar si no es una realidad la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo vamos a velar? Velar no solamente para velar, velar quiere decir estar atento. ¿Vio? Y los obispos son aquellos que vigilan, que tienen cuidado de aquellos a los que tienen bajo su cuidado, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a velar y cómo vamos a vigilar si no tenemos primeramente el conocimiento de la gracia y si la gracia después no es una realidad en nuestra vida? Pero teniendo estas dos cosas, entonces tenemos la capacidad de poder vigilar y de poder manifestar la gracia a los hermanos para que ellos puedan descubrir la forma de vencer la carne, de vencer el pecado, de vencer al mundo y de dar a conocer a Dios. Qué hermoso ahí lo que el apóstol dice en el versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Vio? El Señor puso cada uno en su lugar, ¿no? Amén. Porque dice que Él constituyó. Amén, gloria a Dios. Efesios, ¿no? Apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas. Y después dice, sigue diciendo, en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén, gloria a Dios. ¿No? La iglesia es del Señor, ¿no? Es la esposa que se está preparando, de ahí va a salir la esposa que se está preparando. Y el Señor es el que constituye, los Amén. que van a dirigir, los que van a velar, a guiar al pueblo, ¿no? Amén, gloria a Dios. Entonces, esto es una responsabilidad muy seria que tenemos aquellos que transmitimos este mensaje de gracia. ¿Vio? ¿Por qué es una responsabilidad? Porque no podemos transmitir el mensaje de gracia solamente de una manera verbal, sino que tenemos que mostrar este mensaje de gracia. Y vuelvo a repetir, este mensaje de gracia se va a dar a conocer en tanto y en cuanto nosotros nos rindamos a la vida de Dios y le demos lugar a esa vida para que esa vida se manifieste. Entonces, ¿y cómo es eso? Y bueno, usted viene la situación a su vida y usted tiene dos opciones. O deja que la vida de Dios se manifieste, el carácter de Cristo, que le está golpeando ahí en su corazón, en su ser, le está golpeando para darse a conocer, o deja que la carne se manifieste. ¿Vio? Entonces, y usted sabe, y yo sé cuando la vida de Dios se quiere dar a conocer, y si no estamos en una comunión con el Espíritu Santo, es muy probable que no le demos lugar a esa vida, y se conozca de nosotros el deseo de la carne, o la reacción de la carne. Pero cuando nosotros estamos en una comunión con el Espíritu Santo, le decimos, Señor, hazte cargo tú de esta situación. Y entonces se manifiesta la vida de Dios, y se manifiesta el carácter de Dios.
el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza. Y aquellos que nos miran, que nos observan, porque acuérdese que dice el libro de Hebreos, porque tenemos en derredor nuestro una grande nube, una tan grande nube de testigos. ¿Yo? Y ellos están allí, expectantes. ¿Yo? Ellos están expectantes a ver qué manifestamos nosotros. ¿Qué manifestamos nosotros? Alabado sea su nombre. Y de vosotros mismos se levantarán, dice, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjese, el amor que el apóstol Pablo tenía por los hermanos de aquí de Mileto. ¿Vio? Él les manifestaba ese amor, dándole la palabra, manifestándole la gracia de Dios a través de su vida, a través de un carácter santo. Y ellos podían ver a Dios en su andar también. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Vio? Ya se estaba despidiendo, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, ¿vio? Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dios, amén. Y el apóstol Pablo allá en el libro de Primera de Corintios, él dice, pero dice, yo puse el fundamento, dice. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Alabado sea su nombre. Sí, en el 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Vio? Ellos, los 5 ministerios son los colaboradores de Dios para la edificación de la iglesia. ¿Vio? Y ellos tienen que edificar sobre el fundamento que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Y el apóstol Pablo dice, yo puse el fundamento. El fundamento es Cristo y este mensaje de gracia. ¿Vio? Y otro edifica encima, dice. ¿Vio? Pero cada uno de vosotros mire cómo sobreedifica. Y ahí estamos nosotros sobreedificando por medio de esta vida que se va manifestando en nosotros. No solamente a través de la palabra, sino a través de la palabra hecha una realidad en nuestra vida. Ahí sobreedificamos nosotros, ¿vio? Porque ahí se puede palpar la palabra. El apóstol Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida, esto anunciamos, dice. Amén, Jesús, sí. Lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Y ellos qué vieron? Vieron al Señor Jesucristo manifestando el carácter de Dios. Lo que palparon nuestras manos. Y ellos hablan de que lo comprobaron en una vida que ellos llevaron rendida en esa palabra y en esa comunión que ellos que tuvieron con el Señor Jesucristo. Entonces dice, esto anunciamos. Y entonces no solamente que lo anunciaban, sino lo que podían dar a conocer a través de su propia vida. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Sí. Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído y visto, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Entonces se pudo ver la gracia de Dios en ellos. Bueno, hoy, como hablábamos, el desafío es que nosotros podamos mostrar esta gracia. Que podamos mostrar esta gracia. Y fíjese, dice, por tanto, velad, dice, acordándonos que por 3 años, dice, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, dice. ¿Vio? La gracia nos sobreedifica. ¿Cómo nos sobreedifica? Cuando la vemos hecho una realidad en nuestra vida. Nosotros vamos comprobando que la gracia es verdadera porque va produciendo un cambio de mente, un cambio de sentimiento y un cambio de dirección, y entonces se va edificando esa vida dentro de nosotros y se va transmitiendo a otros que la ven.
Y entonces, y como resultado de ese trabajo que la gracia hace en nosotros, entonces nuestra recompensa nos está esperando en los cielos. ¿Cuál es nuestra recompensa? El poder ser la esposa de Cristo, el poder ser Amén. semejantes a Cristo. Gloria a Dios. ¿Vio? Y por eso dice que la gracia tiene poder para sobreedificarnos, para transformar nuestras vidas. ¿Vio? No podemos ser las mismas personas que éramos hace 20 años atrás, hace 30 años atrás. La gracia tuvo que producir algo en nosotros. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, él dice, para que no se haga vana la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se hace vana la gracia de Dios? La única manera que la gracia de Dios se hace vana es porque yo no me rindo a ella. Porque yo no dejo que la gracia de Dios produzca en mí el carácter de Cristo. Entonces hago vana la gracia de Cristo. ¿Yo? No es que la gracia sea vana, sino que yo no le doy lugar a que la gracia produzca en mí el carácter de Dios. Entonces ahí resulta vana la gracia de Cristo. Decía un pastor hace poco, ¿no? Que a veces nos enseñan la gracia pero no la aprendemos. Entonces es necesario que entremos a la iglesia, como hablaba recién el pastor, ¿no? Estamos sentados en los lugares celestiales, pero estamos sentados en los lugares celestiales. Amén. Amén, gloria Amén. a Dios, porque estamos en la iglesia. Amén. Ahí es donde nosotros vamos a ser corregidos, exhortados, ahí donde se nos va a encaminar qué es lo que tenemos que hacer. No de cualquier manera, no es solamente creer, bueno, ya está. No, tenemos que ser introducidos en el cuerpo de Cristo y para eso tenemos que estar en la iglesia. Amén, gloria a Dios, ¿vio? Entonces ahí podemos nosotros comprobar lo que la gracia de Dios produce en nosotros. ¿Usted quiere ser semejante a Cristo? Tiene que venir a este conocimiento de gracia. ¿Vio? Tiene que comprobar lo que la gracia puede producir en usted. ¿Y qué es eso de la gracia, hermano Nicolás? ¿Qué es una doctrina nueva? ¿Es una denominación nueva? No, la gracia es Jesucristo mismo. La gracia es Cristo mismo en usted como vida, porque Cristo quiere manifestarse a través del hombre. Ese fue el propósito de Dios desde el principio. Dios creó al hombre a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para meterse en él y darse a conocer. Pero el pecado se lo impidió. Bueno, pero Dios no quedó ahí, trajo una nueva creación con Cristo. ¿Y cuál es el propósito ahora? El propósito es que Dios se meta dentro del hombre. ¿Cómo se mete? Cuando el hombre cree. Cuando el hombre cree, entonces Dios se hace uno con él en su espíritu. Y cuando el hombre se rinde a la voluntad de Dios, entonces Dios se da a conocer. Y ese es el mensaje de gracia que nosotros queremos dar a conocer en este tiempo. No que nosotros, como un deseo humano, sino que Dios puso ese deseo como suyo, porque es suyo. Y Dios puso ese deseo en nuestro corazón de dar a conocer este mensaje de gracia en este tiempo. Amén, gloria Que a Dios. Dios pueda conocer, que el hombre pueda conocer a Dios a través de aquellos que hemos nacido de nuevo. Alabado sea su nombre. Entonces en el versículo 32 dice: y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los Gloria a santificados. Y el apóstol Pablo dice: ni oro, ni plata, ni vestido, dice, de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esta mano me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Fíjese cómo daba a conocer la gracia al apóstol Pablo. ¿Vio? Porque si bien acá nosotros vemos que esta iglesia ciertamente tenía un problema en cuanto al dar, pero el apóstol Pablo no se aminoró por eso. No se aminoró por eso. Aprovechó la oportunidad para llevarlos a ellos a descubrir lo que es la gracia de dar. ¿Y cómo lo hizo? Presentándose él como ejemplo. ¿Vio? Presentándose él como ejemplo. Entonces dice acá la palabra: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, ciertamente que era vergonzoso que él trabajara en lo material, habiendo dado a ellos lo espiritual. Pero él no se atascó ahí, sino que él vio que Dios le pudo dar la oportunidad de mostrarle algo más a ellos. Y era la capacidad del dar. Era la capacidad de poder sostener a otros. ¿Vio? Era poder la capacidad de manifestar la vida de Dios aún a través de eso. Entonces dice: a los que están conmigo esta mano me han servido.
y en todo os he enseñado, ¿ve? Hasta en esto le enseñó. Hasta en este punto práctico, el Señor Jesucristo le permitió al apóstol Pablo enseñarle a los hermanos, mostrarse como ejemplo. Y entonces le dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar, dice, las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios, amén, gracias Jesús. Entonces, dice la palabra del Señor, cuando alguien te pida, dale, dice. Si alguno te obliga a ir con él 1 milla, dice, ve con él 2. Si alguno te pide la capa, dice, dale también la túnica. ¿Vio? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Amén, y él lo había podido comprobar en su vida. ¿Vio? Está bien, se le presentó esa situación, pero él no desperdició la oportunidad. Él aprovechó la oportunidad, aún para eso, enseñarle a los hermanos que más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces dice, y más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello del apóstol Pablo le besaban. Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Vio? Y los hermanos se dolieron porque el apóstol se iba. Aquel que le había instruido a ellos se iba. Pero él había dejado una huella en el corazón de los hermanos. Amén. Había dejado la palabra, pero también había dejado la gracia manifestada a través de su vida. Entonces ellos ya sabían cómo hacer el trabajo. Ya sabían cómo hacer el trabajo. Por eso, cuando nosotros leemos el libro de Romanos, vemos la parte provisional de la gracia. Lo que la gracia produjo en nosotros. La gracia nos dio un nuevo nacimiento, la gracia nos justificó, la gracia nos santificó, la gracia nos dio una nueva posición en Cristo. Y ahora nosotros vemos lo que la gracia puede producir a través de nosotros en una vida práctica cuando nosotros le damos lugar. Por eso el poder de la gracia, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Vio? Y entonces porque el apóstol Pablo escribió allí en el libro de Romanos, dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes, dice, por sus profetas en las sagradas escrituras, santas escrituras, perdón, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿vio? Según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia. ¿Por quién recibimos la gracia? Por Jesucristo. Y el apostolado, ¿vio? Recibimos al Maestro, al apóstol Pablo, ¿vio? Para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Y qué es esto de la obediencia a la fe? Darnos nosotros a Dios, para que Dios produzca por medio de esta palabra una realidad en nosotros de su propia vida. De su propia vida. Amén, Señor. Por eso, hermano, nosotros tenemos que edificar una iglesia no solamente que hable de este mensaje de gracia, sino que muestre este mensaje de gracia. Pero no ya de una manera religiosa, sino de una manera natural. De una manera natural. Nosotros nos entregamos a la gracia y la gracia produce en nosotros un cambio de mente, de sentimiento y de dirección. ¿Y eso dónde se ve? Se ve en el carácter que manifestamos. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a alguien al cual él había enseñado la gracia también, y le escribe y le dice en el capítulo 2, fíjese, muchas veces él le habla de la gracia a Timoteo. En el capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Vio? Esfuérzate en la gracia. ¿Y qué es eso de esforzarse en la gracia? Mantener esa comunión con la gracia y darle lugar a la gracia cada vez que se presenta oportunidad. Pero ¿vio? Primero tenemos que creer. Amén. Primero tenemos que creer. Gracia, ¿no? Amén. Usted que no ha entrado todavía a la gracia. ¿Vio? ¿Cómo entramos nosotros a la gracia? A través de la justicia. A través de la justicia. ¿De qué justicia? ¿De la justicia propia? No, de la justicia de Dios, que Él manifestó a través de Jesucristo. Amén. Cuando usted reconoce que Jesucristo vino y murió por usted en la cruz del Calvario, y usted lo reconoce como su único Señor y Salvador, entonces usted se apropia de la justificación que es por la fe. Y lo confiesa con su boca. Y lo confiesa, usted cree y lo confiesa con su boca, entonces se apropia de la justificación que es por la fe, como dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1.
Entonces, cuando usted se apropia de la justificación, ¿qué es eso de la justificación? Que cuando usted cree y lo declara, entonces usted ahora es delante de Dios, es visto ya no como un pecador, sino como un justo, ¿sí? Como alguien por el cual Jesucristo ocupó su lugar. Entonces, cuando usted cree, dice que por medio, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él, una vez que nosotros fuimos justificados por haber creído, entonces tenemos entrada por la fe a esta gracia. Gloria a Dios. Y cuando entramos a la gracia, entonces empezamos a descubrir todo lo que la gracia de Dios produce en nosotros. Jesús. Y da a conocer a través de nosotros. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ríndete a esa gracia que está en ti, a esa vida que está en ti, que Dios puso en ti, para dar a conocer esa vida a través de ti. Y entonces, y cuando él pudo descubrir, Timoteo pudo descubrir lo que la gracia de Dios produce en él y se manifiesta en él, entonces ya la exclamación de Pablo fue otra. Tú, dice, preséntate como ejemplo. ¿Y cómo alcanzó eso el hermano Timoteo de poder presentarse como ejemplo? Porque pudo descubrir lo que la gracia de Dios produjo en él. Y cuando produjo la gracia de Dios, el carácter de Cristo en él, ya estaba preparado para presentarse como ejemplo. Estaba preparado para presentarse delante de los hermanos como un referente. Por eso de estar delante de los hermanos, eso es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar a conocer el carácter de Cristo a través de este cuerpo delante de los hermanos. ¿Por qué? Porque así como nosotros somos imitadores de aquellos que nos presiden, como ellos son imitadores de Cristo, a ellos también van a ser imitadores de nosotros. Y lo que nosotros les manifestemos, ellos van a adoptar como forma de vida y lo van a dar a conocer. Y qué mejor y qué maravilloso sería que nosotros demos a conocer a través de nuestros cuerpos la gracia de Dios. Y eso es algo maravilloso, hermano. Gloria a Dios, amén. Bueno, Gracias, el Señor Jesús. hasta aquí me ha dado en este día. Amén. Hasta aquí me dio el Señor. No sé si mi esposa quiere agregar algo más. Así siempre nos enseña el pastor, ¿no? Que el hijo mayor ve al padre, pero el hijo que sigue ve al hermano mayor. Alabado sea su nombre. Qué privilegio y qué responsabilidad, ¿no? Y eso, ¿quién nos capacitó con eso? Dios nos capacitó. Bueno, ahora nosotros tenemos que darlo a conocer. ¿A partir de cuándo lo tenemos que dar a conocer? Y el domingo o el sábado cuando yo vaya al culto y esté con los... No, ahora en mi caso y en el caso de mi esposa, a partir de que yo apago esta cámara, tengo que dar a conocer a Dios. Y cuando la prendo a la cámara también tengo que dar a conocer a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Dar a conocer a Dios con este mensaje de gracia a través de estos cuerpos. Y fíjese qué maravilloso, qué maravilloso. El hombre antes, en el tiempo de la ley, no podía dar a conocer a Dios. Pero ahora en el tiempo de gracia puede dar a conocer a Dios a través de este vaso de barro. Por eso dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, alabado sea su nombre. Sí. Pero 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí. ¿Sigo? Sí. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjese qué maravilloso. Gloria a Dios. Y esta es la gracia de Dios, llevando por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué tenemos que llevar la muerte? El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, creo que dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice. Entonces él, cada vez que el cuerpo quería manifestarse con alguna concupiscencia de la carne, él golpeaba su cuerpo, no que lo golpeaba con el puño, lo golpeaba con la palabra, declarando la palabra,
No, la gracia dice así, la gracia dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que Amén, ahora vivo gloria en a la carne, Dios. lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, Entonces así golpeaba él su cuerpo sí. y lo ponía en servidumbre. ¿En servidumbre a quién? En servidumbre a la nueva vida que está en nosotros en beneficio de aquellos que sufren. Y entonces dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, ¿yo? Para que también la vida de Jesús, la gracia de Dios, se pueda dar a conocer a través de nuestros cuerpos mortales. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Primera de Corintios 9, 26, 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Vio? Yo dije Filipenses, era Primera de Corintios. Amén, hermano. Para que los hermanos sepan el versículo. Pero fíjese, ¿me podés leer los dos últimos versículos? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera, ¿cree que lea el 25? Sí, sí. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. De ahí viene hablando, ¿no? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese. Y otra vez el apóstol Pablo se pone como ejemplo de la gracia de Dios. Porque él dice, todo aquel que lucha de todos se abstiene. ¿Vio? Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros, ¿vio? Y se pone él primero, dice, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. ¿Vio? Ya se pone como ejemplo de los hermanos que vienen detrás de él. No como a la aventura. ¿Vio? No como alguien que corre sin sentido. ¿Vio? Sino que hay una meta, y la meta es alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Gloria a Jesús. Dios, amén. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Yo golpeo mi cuerpo. Yo lo mantengo en servidumbre. No es que yo cito la palabra por citarla nada más. La uso en beneficio de mi vida para que esta carne no cobre fuerza y se levante contra mí. ¿Yo? Y entonces dice, sino que golpeo mi cuerpo. Dice, y lo pongo en servidumbre. Yo no puedo golpear su cuerpo con la palabra. Porque yo no tengo las mismas concupiscencias que usted. O sea, sí tenemos la misma concupiscencia, pero no tenemos la misma debilidad en la misma concupiscencia. Porque las concupiscencias las tenemos todos tenemos las mismas. Porque las concupiscencias son los deseos desmedidos por las cosas de este mundo. Pero en usted se manifiesta en una cosa y en mí se manifiesta en otra cosa. Y yo no puedo golpear por medio de la palabra la concupiscencia que se manifiesta en su cuerpo, sí la que está en mi cuerpo, ¿no? Y usted es responsable de la que está en su cuerpo. Entonces dice, de esta manera dice, peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y fíjese que acá está lo más maravilloso, dice. No sea que habiendo sido yo heraldo, ejemplo para otros, ¿vio? Yo mismo venga a ser eliminado. Porque si él no podía hacer que esta palabra sea una realidad en su vida, por más maestro, apóstol y predicador que él sea, como dice ahí en 1 Timoteo 1:11, que él fue constituido apóstol, maestro y apóstol, predicador y maestro de los gentiles, si esta palabra no era una realidad en su vida, ¿cómo él la podía transmitir y la podía enseñar? Pero ahora él tenía autoridad. Hablo como quien tiene autoridad, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué tenía autoridad? Porque la palabra de Dios era una realidad en su vida. La gracia de Dios se podía ver a través de su vida. Y que esto puede hacer una realidad en nosotros, hermano. Para que aquellos que nos miran a nosotros verdaderamente puedan decir, este hombre no solamente enseña la palabra de Dios, la gracia de Dios a través de su hablar, sino que también se puede ver en su vida, hecha una realidad. Gloria a Dios, Señor. Y vuelvo a decir, ese es el desafío de este tiempo, edificar una iglesia no solamente que hable la palabra de gracia, sino que muestre la palabra de gracia. Amén. Que el Señor pueda bendecir, amados hermanos. No sé si querías agregar algo. Amén, amén, hermano. Gracias damos al Señor. Hasta aquí nos ha dado el Señor.
Agradecemos a los hermanos que nos estuvieron escuchando, tuvo el pastor escuchándonos, mi mamá también, y bueno, que el Señor bendiga también a los hermanos que van a estar escuchando a través de YouTube. Así que bueno, amados hermanos, les saludamos con la paz del Señor. Vamos a hacer una oración y no se olvide que el día sábado tenemos culto a las 18 horas en la calle José Hernández 384 y el día domingo a las 9 horas tenemos culto también en la calle José Hernández 384 en la iglesia central del Señor Jesucristo. Y bueno, nosotros también tenemos reunión el día martes a las 17 horas. Así que los esperamos, amados hermanos. Si usted quiere conocer esta palabra de gracia, usted pueda visitarnos en la calle Colastiné 8066, en el kilómetro 41700 de la ruta Trevi Rey del Pino. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por esta gracia maravillosa, Señor. Gracias, Jesús. Que la gracia que dice tu palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Gracias por esta gracia, Señor, que no solamente es un conocimiento en nuestra vida, sino que también es una realidad, Gracias, Señor. Jesús. Gracias porque esta gracia puede darse a conocer por medio de un carácter santo, puro, limpio, Señor, Sí, Señor. que es tu carácter, Ayúdanos, Señor. Bendice a los hermanos que nos estuvieron escuchando y a aquellas personas que nos han escuchado por primera vez, Señor. Que ellas puedan determinar, Señor, entregar su vida a ti en esta hora, Señor. Amén. Que ellas puedan, Señor, rendir su vida a ti, Señor, tomarte a ti como el único Señor y Salvador de sus vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Nos estaremos encontrando el día lunes nuevamente. Amén. Amén. Gloria a Dios.